tardes y bienvenidos sean a este su podcast Sobrevivir a una ACV. En el episodio de hoy vamos a abordar ciertas preguntas que han estado llegando a la página de Facebook y que me han hecho directamente por correo electrónico. Estas preguntas tienen mucho que ver con lo que nosotros hemos estado experimentando al sobrevivir al ACV. Entonces, en este tenor quiero avisarles y quiero hacer como un disclaimer porque si bien los consejos o las respuestas que darán aquí a tus dudas son basadas en mi experiencia propia como sobreviviente al ACV, aclaro que no soy doctor y que todas las recomendaciones que hago son basadas en mi experiencia, lo que he aprendido del ACV y lo que he estudiado del ACV. Entonces, la responsabilidad de que tú apliques estas sugerencias y conocimientos es totalmente tuya, ¿ok? Sin más, vamos a comenzar el podcast y comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice así: ¿por qué tengo un constante zumbido en los oídos después de un ACV? Esta es una pregunta muy recurrente en los sobrevivientes de un ACV. Regularmente, el 70% de las personas que sobreviven a un ACV quedan con un zumbido en los oídos que se conoce como tinnitus. Hay personas a las que nos dura unos minutos, unas horas, unos días, pero hay personas que pueden durar meses con el zumbido, incluso años, y este zumbido puede llegar a ser bastante molesto porque en algunos casos se reporta que el volumen es demasiado alto, ¿no? Si bien esto no obedece a ninguna causa física que esté creando una onda sonora, obedece a las conexiones neuronales que se están restableciendo en nuestro cerebro. El tinnitus es algo normal, en algunos meses pasa. Si no llega a pasar o si no se te llega a quitar, te recomiendo que consultes con tu neurólogo. Pregunta número 2. ¿Cuándo cesará este tinnitus? Bueno, como ya lo vimos en la pregunta pasada, no hay una fecha exacta o no se puede decir cuándo va a pasar el tinnitus. Sí pasa, pero si este no cede, tienes que ir con tu neurólogo para que te saquen radiografías o exámenes para ver por qué persiste tanto tiempo, ¿no? Pregunta número 3. ¿Cuánto tiempo tardaré en recuperarme? Bueno, pues esta es una respuesta totalmente subjetiva, ¿no? Hay personas que no tienen ninguna secuela, hay personas que tienen muy pocas secuelas y hay personas que en días las secuelas son mínimas, ¿no? Las superan en días, ¿no? Pero habemos personas que tardamos años, habemos personas que tardan semanas, habemos personas que tardan días, y las secuelas dependerán de muchas cosas: de la edad, de la etnicidad, de la alimentación, de nuestro nivel de estrés. Entonces, el que tú te recuperes de un ACV es totalmente subjetivo. Sin embargo, quiero aclarar que una vez que estás en proceso de recuperación, los 6 primeros meses son cruciales para que tú te repongas. No quiere decir que pasando estos 6 meses ya no te vas a recuperar. Quiere decir que después de los 6 meses del ACV, ese gap de tiempo o ese lapso de tiempo es en el que el cerebro se recupera más, en 6 meses. La neuroplasticidad, que es la responsable de que nos repongamos, dura toda la vida. Así es que tómate tu tiempo, ten calma, no te estreses, no te presiones y ve a tu ritmo. Pregunta número 4. ¿Es cierto que la marihuana se recomienda para el sobreviviente de ACV? No se recomienda usar marihuana. Pregunta número 5. ¿Cuál es la diferencia entre el THC y fumar la marihuana? Bueno, aquí hablamos de una cuestión que tiene que ver con la pregunta pasada, pero hay 2 modalidades en las cuales se usa la marihuana, ¿no? Una es fumada, que no es recomendable. Hay muchos estudios que no la avalan y hay estudios que sí la avalan, pero lo más saludable sería no consumirla mientras estás recuperándote del ACV. Entonces, el THC o el ácido tetrahidrocanábico se destila de la marihuana y tiende
a generar inhibidores que van a hacer que, por ejemplo, las ondas de nuestro cerebro que están en los sobrevivientes de la ACV así se vayan regularizando a un punto en el que estén casi planas, ¿no? Explicándolo de manera muy burda. Entonces, el THC lo que hace es que calma las neuronas o calma los receptores y podemos dejar de temblar, podemos hablar mejor, podemos movernos mejor y concentrarnos mejor. Esto es el THC. Una cosa es el ácido tetrahidrocanábico y otra cosa es consumir la planta fumándola. Ojo con esto, no confundir. No estoy diciendo que la marihuana no sea medicinal y que no se hayan avalado sus propiedades. Estoy diciendo que la forma de empleo es totalmente diferente. Pregunta número 6. ¿Por qué me cuesta deglutir los alimentos? Bueno, hay muchas secuelas que se pueden resumir como prácticamente incapacitantes, ¿no? O que nos van a causar algún tipo de problema cuando nosotros nos estamos recuperando del ACV. Una de estas secuelas es la inhabilidad para poder tragar o pasar los alimentos por la tráquea, ¿no? Si bien los movimientos que mantienen las funciones vitales funcionando son los primeros que se recuperan, como aquel de bombear sangre al cuerpo, respirar, deglutir los alimentos, pararse, etcétera. Estos son los primeros movimientos que el cerebro va a conectar para que nosotros podamos seguir subsistiendo, ¿no? Y como no podemos mover los músculos de la cara apropiadamente o los del cuello no es posible para nosotros manipular este aparato cuando procedemos a comer, ¿no? Entonces es muy común que a las personas que tienen un ACV y que sobreviven a él y que quedan con secuelas de movimiento se les alimente por sonda. ¿Por qué? Mientras ellos aprenden otra vez a deglutir los alimentos, es recomendable que la alimentación se haga por sonda para evitar un accidente más grave, ¿no? Que nos ahoguemos con el alimento o que nos ahoguemos con el agua que estamos consumiendo. Pregunta número 7. ¿Por qué no puedo controlar mis emociones? Bueno, como ya lo vimos en varios posts en la página de ACV en Facebook, hemos explicado que esto se denomina o se llama la habilidad emocional, y esta se genera cuando tenemos una lesión en el área frontal o en las áreas más frontales de la cabeza. ¿Y por qué? Porque ahí es donde tenemos el control de las emociones. Entonces es muy común que un paciente sobreviviente de un ACV, cuando tiene lesiones más frontales, tenga episodios de tristeza, de ira, de llanto, de depresión, y estos no corresponden al contexto que estamos viviendo. ¿Qué quiero decir que no corresponden? Podemos llorar por cualquier cosa o enojarnos por cualquier cosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas emociones o estos sentimientos se van a ir regulando, los vamos a ir pudiendo controlar. Igual, no tenemos una fecha exacta para cuándo va a pasar esto y es totalmente subjetivo, ¿no? La persona, dependiendo de muchos factores, va a hacerlo más rápido que otras, pero con el tiempo te vas a ir recuperando y tomando control de tus emociones. Pregunta número 8. ¿Puedo tener relaciones sexuales y cuándo? Bueno, esta es una pregunta que ya se resolvió en el episodio pasado de sobrevivir un ACV. Si no lo han visto, chequenlo, les dejo el link aquí abajo para que lo chequen. Pregunta número 9 y última. ¿Puedo tener un bebé? Hay muchas mujeres que me preguntan si van a poder tener un bebé después de un ACV. Bueno, clínicamente y médicamente no se recomienda que tengas un bebé. ¿Por qué? Porque la labor de parto implica que la aldosterona suba, es decir, el flujo sanguíneo aumente, y considerando los vasos sanguíneos que se rompieron en un aneurisma o que se bloquearon, pueden verse comprometidos por el efecto de las contracciones abdominales para tener el bebé. Entonces
No es recomendable que lo tengan. Sin embargo, hay personas que después del ACV quedan o no les queda ninguna secuela. Y este tipo de personas, o en este caso, si tú ves que no tienes ninguna secuela o que no tienes secuelas graves, puedes consultarlo con tu neurólogo y él te indicará si esta posibilidad es factible para tu actual estado. Bien, este ha sido el episodio de esta semana. Ha sido muy breve. No olviden suscribirse al canal, denle manita arriba, síganos en nuestras redes sociales, en nuestras redes de podcast, para que nosotros podamos seguir trayendo contenido informativo para ustedes. Les deseo que se recuperen pronto y recuerden que nuestra fuerza se encuentra en nuestra resiliencia. Caerse 7 veces y levantarse 8. Hasta luego, amigos, nos vemos la próxima semana.